¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo, como cada jornada a partir de esta hora hasta la 1 de la tarde en Canarias, porque lo hacemos en dos partes. La primera en simultáneo con la 10 Capital Radio para la isla de Tenerife y Capital Radio para la isla de Gran Canaria, y la segunda mitad, la segunda hora, con información estricta de la isla de Gran Canaria y sus municipios. Les doy la bienvenida en una jornada en la que la actualidad centra su atención en territorio peninsular. Entre otras cosas, la más importante, la más relevante es por la visita del Papa, el Papa que ha sido visitado también por canarios que han querido estar por doble partida o por partida doble en Madrid para ver al Papa, y también lo estarán aquí en el archipiélago canario. Una actualidad que también, si nos centramos en cuanto al tiempo previsto para estos días aquí en Canarias se refiere, el tiempo en Canarias se distingue con respecto al tiempo peninsular, en que, bueno, se sufren temperaturas de más de 25, incluso hasta 30 grados en la capital de España o en territorio peninsular, y sin embargo en Canarias hay hasta 10 grados menos según la zona y la hora en la que nos encontremos. Se confirma, por tanto, esa anomalía con temperaturas más frescas, incluso hasta algo de frío en la mañana, en este ya pleno mes de junio donde nos encontramos. Hoy nos iremos precisamente hasta Madrid para escuchar la valoración del presidente del gobierno, que también ha estado presente el sábado pasado en la visita del Papa León. Y bueno, mucha más información que tenemos para contarles de Tenerife y Gran Canaria aquí en Archipiélago Directo. Arrancamos. Y todas las miradas puestas con respecto a la visita de su santidad el Papa a territorio peninsular, porque en breve estará aquí en Canarias. Primero llegará a Gran Canaria este jueves y el viernes estará en la isla de Tenerife para luego partir de nuevo hacia Roma. Antes de llegar a Gran Canaria estará, como bien saben todas y todos, en Cataluña, en Barcelona, con lo cual pues todavía le quedan varios días. Ayer publicaba, por poner un ejemplo, el periódico El Día aquí en Canarias, La Opinión de Tenerife, la visita del Papa a España en directo. León XIV apela a tejer redes en un encuentro de diálogo, diálogo social que signifique encuentro, escucha y respeto. Y el periódico Canarias 7, que también hacía referencia a esa visita papal, se venía más al archipiélago canario, en el que citaba que todos los políticos quieren ir a Arguineguín porque es donde estará el foco de este viaje, según el propio máximo responsable de la diócesis de Canarias. Hablamos del señor Majuelo, el obispo de Canarias, que afronta la recta final del viaje papal con nervios y muchas ganas. Afirma que los políticos son muy trabajosos. Al respecto de esta visita, pues el obispo concedió una entrevista al periódico Canarias 7 a mediados de la semana, antes de que se supiera precisamente que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y 3 de sus ministros estarían en Arguineguín el día 11 con el Papa. Le escuchamos brevemente. Para que salga todo bien, porque claro, son solo 2 días, pero yo creo que son de tensión máxima. Sí, tensión máxima, sí, y bueno, salí bien. Yo es que he vivido tantas veces encuentros con el Papa en Roma, y se han organizado, y lo que parecía una cosa que iba a ser imposible termina siendo una cosa maravillosa. Y por lo mismo yo tengo esa esperanza. Silvia Hernández firma el artículo del periódico Canarias 7, realizada, como decíamos, al obispo de la diócesis de Canarias, y que está publicada este domingo en la edición digital del periódico Canarias 7. Quien sí estuvo en Madrid y con respecto a pues la visita del Papa fue Clavijo, el presidente canario, que resaltaba la importancia de la visita del Papa para colocar a Canarias como ejemplo de humanidad ante un drama que es el migratorio. Bueno, el hecho de que por primera vez en la historia un Papa visite Canarias y esté en Canarias y además mantenga agenda en Canarias, en las dos islas, Gran Canaria y Tenerife, es un hecho histórico. Creo que además el motivo por el que la visita no solo está más actualidad que nunca, sino que va a seguir estando de actualidad, que es el fenómeno migratorio y cómo se tiene que atender desde valores humanos, cristianos, morales, solidarios.
y que sea precisamente el pueblo canario que en los últimos años hemos tenido pues que gestionar un fenómeno y una llegada sin precedentes y que lo ha hecho en todo momento poniendo por encima de todo pues los derechos humanos y los derechos de los menores, pues creo que además es mucho más simbólico, ¿no? Así que en un mundo, cuando miramos cómo se está en este primer cuarto de siglo, pues cómo se está volviendo loco el mundo, cómo todas las cuestiones que nos parecían eternas e inamovibles se están cayendo, pues creo que esta visita llega en un momento muy oportuno y con un mensaje desde luego que espero que llegue a las altas instituciones, tanto europeas como del Gobierno de España. Sí, porque efectivamente estamos viendo lo que está significando el fenómeno migratorio para el avance de la ultraderecha, que en el fondo es el retroceso de los derechos de las personas, ¿no? Y todo aquello que durante muchos siglos se ha tratado de conseguir, pues al final se está demoliendo y corremos el riesgo de perderlo, ¿no? Por lo tanto, la democracia hay que pelearla todos los días, los derechos humanos hay que defenderlo todos los días, la solidaridad tiene que ser un modo de vida, no un acto puntual y concreto en algunas ocasiones de interés, y yo creo que ese es el mensaje que nos quiere trasladar su santidad y es el que ha demostrado. Date cuenta que la primera patera llegó a Canarias hace 32 años, ¿no? Llevamos 32 años el pueblo canario, que además fue un pueblo migrante en el siglo pasado, pues gestionando con dignidad, con atención, con solidaridad, un fenómeno, muchas veces desde la soledad, como ha ocurrido en los últimos años, pero ahí hemos estado, ¿no? Y ese mensaje creo que es positivo y esperamos y deseamos que, como tú bien dices, llegue al mundo. Bueno, pues si tiene que venir su santidad el Papa para recuperar la normalidad institucional, la corrección en las relaciones, el respeto institucional, pues ojalá y así sea y se le escuche, ¿no? Por parte del Gobierno de Canarias. Yo siempre hablo del modo canario de hacer las cosas, independientemente de que pueda haber diferencias políticas, la lealtad institucional tiene que mantenerse siempre porque las instituciones permanecen. Los que estamos en las instituciones vamos y venimos. Hoy estoy yo, ayer había otro, pasado mañana vendrá otro u otra, pero el respeto institucional yo creo que se tiene que mantener, ¿no? Al menos así nosotros lo hacemos y lo practicamos y esperamos que también esto nos lleve a la reflexión y que sirva para que todos seamos un poquito mejor. Bueno, yo creo que esta visita, y ahí igual predico en el desierto, ¿no? Pero creo que es una visita para el pueblo español y para el pueblo canario, ¿no? Con lo cual las instituciones y los cargos públicos deberíamos estar en un plano más discreto, ¿no? O al menos eso intentaremos. Pero sí es evidente que personalmente pues es un momento pues único porque no solo puedes ver y estar y tocar, ¿no?, a su santidad el Papa, sino por todo lo que representa y en ese momento pues te agolpan las imágenes de muchos años, de soledad, de pelear en Madrid para la modificación de la ley de extranjería, de estar a pie de muelle recibiendo esos cayucos, de tener la imagen y los sonidos del cayuco que se giró en el hierro a pocos metros del muelle y que estábamos en el hierro y lo vivimos en primera persona. Entonces se te agolpa todo eso y desde luego solo me sale agradecimiento a su santidad el Papa por haber querido estar en Canarias con un asunto tan importante. Destacaba un detalle, Clavijo, que es que va a estar en Canarias y en las dos islas, ¿no? Concretamente en la provincia de Las Palmas y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en una visita que le traerá, como decíamos, aquí al archipiélago canario este jueves en la mañana. Y hablando del gobierno canario, el día anterior había el presidente Clavijo mantenido una reunión, concretamente un acto organizado en Madrid, una jornada con la ONG y entidades, con ONGs y entidades que atienden migrantes, precisamente para analizar las consecuencias del nuevo texto. El presidente Clavijo considera que el impacto en zonas fronterizas puede generar que los derechos se queden en segundo plano. Se refiere a las lagunas que hay en el Pacto Europeo de Migración a una semana precisamente de que entre en vigor. Ya viene el gobierno de Canarias y el gobierno vasco, entre otros, pidiendo más aclaración al respecto, pero parece que no llegan ni siquiera del gobierno de España, pero tampoco llegan de la Unión Europea. El acuerdo de los 27 se empieza a aplicar esta semana, mejor dicho. Decíamos la semana que viene, no, pero es esta semana 12 de junio, el viernes 12 de junio, y coincide, ya lo decíamos en otra ocasión, y lo decían también miembros del gobierno de Canarias,
Canarias con la visita del Papa aquí al archipiélago. La puesta en marcha de esa nueva normativa europea, de esa nueva norma europea, ley europea, se empieza a aplicar el viernes 12 de junio, coincidiendo, como digo, con la visita del Papa en Canarias. Los gobiernos de las dos comunidades autónomas, tanto Canarias como Euskadi, denuncian que a esos días de que entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo existen más incertidumbres y dudas que certezas sobre su aplicación, su impacto y sobre todo las garantías que tiene para personas que migran. Para el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, la aplicación de este acuerdo puede suponer pasos atrás en los principios de la Unión Europea y sus efectos especialmente negativos para el archipiélago canario. La puerta de entrada a Europa está siendo aquí Canarias, de la migración africana. Así mostraba su preocupación por los mecanismos de solidaridad contemplados en el pacto, que permiten, por tanto, que países ricos puedan pagar para eludir precisamente la responsabilidad de acoger a los migrantes, lo que daría lugar a una Europa pobre o fronteriza, donde los derechos humanos, la dignidad, la atención de los derechos de la infancia pasen a un segundo plano y nos convertiríamos, dijo Fernando Clavijo, en centros de retención aquí en Canarias. Nerea, consejera, Candelaria, miembros del Consejo de Gobierno, comisario, muchas gracias por estar aquí, distintos representantes, ONG, parlamentarios. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no? Y gracias a Chema, a ti también, por siempre prestarte a hacer esta presentación. Gracias, porque yo creo que la presencia de todos ustedes hoy aquí en esta convocatoria que el gobierno vasco y el gobierno de Canarias hemos puesto, lo que nos mueve es la preocupación y la incertidumbre ante la inminente aplicación el próximo día 12 de junio, día además en el que su santidad el Papa estará en Tenerife, en esa visita motivada precisamente por la inmigración, y a saber pues a lo que nos vamos a enfrentar. Yo quiero en primer lugar lamentar que el Gobierno de España no haya querido estar en esta jornada. Nos parecía importante que el Gobierno de España, que es quien se relaciona como Estado miembro con la Unión Europea, pudiese estar presente. El presidente Clavijo diciendo en voz alta que pues echaba en falta la presencia del Gobierno de España, que ya sabemos que con respecto a Canarias pues muy poco interés tienen en la mayor parte de las ocasiones. En este tema concretamente así lo ha ido demostrando, a pesar de la defensa férrea que hacen pues entre otros el propio ministro canario Ángel Víctor Torres, ¿no? El presidente reiteraba que la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea puede generar más presión en las regiones fronterizas, y criticaba también que Bruselas no haya contado con Canarias para la elaboración de este texto. Tampoco lo ha hecho el Gobierno de España en el diseño de los planes nacionales para la aplicación del mismo. En el caso de Canarias, el Gobierno de Canarias, en el caso de Euskadi, las diputaciones forales, pero que no es el Estado, ¿no? Por lo cual, eso también, como hemos vivido en Canarias, y que ustedes conocen perfectamente porque han colaborado con el Gobierno de Canarias en todo momento para atender con la mayor dignidad posible a esos niños y esas niñas. Bueno, pues por su parte la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, subrayaba en este acto que el Pacto Europeo de Migración y Asilo va a modificar el tablero de juego, y ante este escenario que nos viene, no basta con conocer el enunciado general de las nuevas normas. Tenemos que saber cuáles van a ser las reglas concretas, quién va a asumir las responsabilidades, qué responsabilidades van a asumir, con qué recursos, con qué plazos, con qué procedimientos, con qué garantías y cuál va a ser la participación de las comunidades autónomas. Todo esto está aún, como decíamos, por conocer. Vamos a escuchar sus palabras en la intervención el pasado viernes. La petición que ha puesto más de una vez el Lehendakari Pradales encima de la mesa con el presidente Clavijo, ¿no? La importancia de que a Euskadi se le conceda de una vez por todas la legitimidad de ser frontera norte. Sabéis cuál es la zona geográfica que tiene Euskadi, sabemos también cuál es el papel importante que tiene Euskadi, y en este momento pues vemos que es cada vez más necesario pedirlo y fortalecer esa unión con Canarias, pero sobre todo que el Estado español reconozca esa legitimidad que tenemos como pueblo. Y por otra parte también queríamos decirlo, y decimos también hoy,
Euskadi que es necesario conocer la importancia de los acuerdos que tiene el PEMA, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, porque estamos... Dijo Nerea Melgosa que Canarias representa la frontera sur de nuestro país o de la Unión Europea, y Euskadi, en España, presenta esa frontera norte, porque los itinerarios migratorios no terminan en el primer punto de llegada, y esa población migrante que se desplaza genera también necesidades en los distintos territorios y exige respuestas coordinadas, coherentes y sostenibles. También manifestaba la consejera del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, de este ámbito su parecer. El Gobierno del País Vasco y Canarias y el Gobierno de Canarias en un tema bastante importante, como bien decía la consejera, en un tema en que estamos a oscuras. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo viernes, justo coincide también con la visita del Papa a Canarias, pues tiene todavía muchos restos e incertidumbres de cómo se va a aplicar. Y sobre todo tenemos tanto Euskadi como frontera norte, como Canarias, como frontera sur de Europa, tenemos muchas incertidumbres de cómo se va a llevar ese tema. Y sobre todo que se quiera o se pretenda utilizar a Canarias como un centro de retención de los migrantes que llegan, que van a llegar. Y eso es lo que hemos pedido. Yo le he pedido por escrito como vicepresidenta de la Conferencia Sectorial de Inmigración, lo he pedido a la ministra Almazán que convoque esa conferencia sectorial que se tenía que haber convocado para dos cuestiones. Primero, para ver cómo se iba a efectuar este reglamento, esta traslación de la normativa europea a los Estados miembros, ese Pacto Europeo de Migración y Asilo, y también con el proceso de regularización. Bueno, pues es mucho más complicado de lo que podemos entender, desde luego que sí. Se aplica una normativa europea y a aquellas, digamos, regiones, como el archipiélago canario, que se ven involucradas de la manera que sabemos todos que nos vemos involucrados desde hace ya 20 y tantos años, después de la primera llegada de la patera aquí al archipiélago canario, o 30 y tantos. Bueno, pues como ustedes comprenderán, pues nos quedamos eso a cuadros, ¿no? También el gobierno canario, a través de Rutas 2030, destaca las posibilidades de Canarias en innovación azul. Esta iniciativa puesta en marcha por los responsables de las Islas Responsables Lab, mejor dicho, IRLab, del gobierno canario, busca conectar los sectores tradicionales del archipiélago con la ciencia y el desarrollo tecnológico. En esta ocasión se realizó un recorrido marítimo por la costa de Tazacorte, en la isla de La Palma, con el objetivo de potenciar la innovación marina y la sostenibilidad ambiental, económica y al tiempo retener el talento local. Hay que poner en relieve, y lo pretende también a través de esta acción, las posibilidades que se abren en el archipiélago en la innovación azul, en el principal reto asumido por la nueva edición denominada Rutas 2030, de la que le estamos hablando, evidentemente, la iniciativa del Gobierno de Canarias para conectar los sectores tradicionales con la ciencia y el desarrollo tecnológico, con el fin de evitar pérdida de población en zonas rurales y a la vez mantener la identidad y cultura de las islas a través de sus costumbres y tradiciones. La Viceconsejería de Transporte de Gabinete de Presidencia del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo de la isla de La Palma, celebraban el sábado pasado ese evento denominado Rutas 2030, y esta vez con una travesía en la citada costa de Tazacorte. Octavio Caraballo. Soy el viceconsejero del Gabinete del Presidente y estamos aquí para celebrar la sexta Ruta 2030 que organiza el Gobierno de Canarias, en esta ocasión en colaboración con el Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de Tazacorte. Va a ser la primera travesía marítima de las Rutas 2030 que se han celebrado hasta ahora, y el objetivo es crear una conexión entre el conocimiento, entre las personas que en Canarias están trabajando en investigación marina, economía azul, innovación azul, con el ecosistema local, para alinearnos con esa apuesta que ha liderado y está liderando el Cabildo Insular de La Palma para apostar por el desarrollo en la isla de la economía azul y la innovación azul. Hoy estarán aquí presentes investigadores de la Universidad de Las Palmas, de la Universidad de La Laguna, del Clúster Marítimo y de otras organizaciones y centros de investigación de Canarias. El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, que destacaba esa importancia de territorializar los objetivos de la Agenda Canaria 2030 para obtener avances reales con el impacto de la vida de la ciudadanía en todas las islas. También estuvo presente Sergio Rodríguez, que es el presidente del Cabildo de La Palma, quien indicaba
incidiendo en la apuesta del actual equipo de gobierno insular por el Blue Innovation Center, un proyecto estratégico que, de la mano de Plocan, se pone en marcha para transformar precisamente la isla de La Palma en un referente internacional de investigación y desarrollo vinculado al mar. En primer lugar, quiero agradecer a Octavio Caraballo, viceconsejero de gabinete del presidente, la apuesta por la isla de La Palma, en este caso a través de esta ruta, la sexta, y además conexionado con algo que hemos puesto sobre la mesa en algunas reuniones previas y que, como él adelantaba, tiene relación con lo que quiere hacer el Cabildo de La Palma en relación con el mar. La economía azul, toda la investigación y la ciencia que se está desarrollando en este momento, o bien en el frente de Safajana o bien en el litoral de toda la isla de La Palma. Un proyecto que además va de la mano también de la Plataforma Oceánica de Canarias, y que culminará con un proyecto, el proyecto del BIC, del Blue Innovation Center, del Centro de Economía Azul, que se instalará en esta ubicación, en el puerto de Tazacorte. Estamos ya trabajando, como digo, de la mano de la Viceconsejería y de Procan para desarrollar ese proyecto. Estamos construyendo los datos mínimos que se pretenden para poder licitarlo. Y el objetivo no es otro que científicos puedan desarrollar ese trabajo aquí en la isla de La Palma y que ese trabajo esté conectado además con las empresas que puedan desarrollar también. Sergio Rodríguez, como decíamos, presidente de la isla de La Palma, que evidentemente agradecía y mucho que el gobierno de Canarias pues se acuerde de La Palma y celebre en La Palma pues eventos de estas características y además lo pongan pues en el mapa. El proceso con el futuro Blue Innovation Center se plantea como un espacio clave para impulsar la innovación, divulgación y conexión entre comunidad, conocimiento y territorio. David Ruiz. A todas, en primer lugar, darle las gracias a la viceconsejería, a la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, que haya apostado por Tazacorte para poder disfrutar hoy de esta ruta 2030 en nuestro puerto de Tazacorte, siguiendo la línea de los diferentes actos que estamos desarrollando para potenciar la economía azul en nuestro municipio. No cabe duda que el puerto de Tazacorte ya es un referente, me atrevo a decir, en España de economía azul. Somos el segundo puerto más importante en cuanto a la oferta turística en las excursiones marinas y avistamiento de cetáceos. Tenemos la segunda empresa de España más importante en acuicultura y también pues seguimos dando pasos firmes en el próximo mes ya a través de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. También está aquí el director general de Costas, que ha apoyado mucho a Tazacorte, pues también va a ser posible la obra del dique Martillo, que pondrá en valor la segunda dársena de este puerto para poder seguir creciendo. Ya podemos ver que no nos caben los barcos de recreo y los barcos turísticos, también somos... Son las palabras de David Ruiz, alcalde de Tazacorte, que inició bien la denominación del viceconsejero de presidencia, pero luego lo corrigió y decía vicepresidente, pero no, es viceconsejero de presidencia del gobierno de Canarias. David Ruiz, decía que las posibilidades que se abren en este municipio con el desafío científico en la innovación azul en el puerto de Tazacorte, como objetivo es un desarrollo turístico sostenible, fomentando actividades que pues potencien esa economía azul. Con una nueva propuesta en la isla de La Palma, el Ejecutivo Autonómico continúa con la presentación, la implantación de esta Agenda 2030, y una de sus propuestas precisamente más participadas es esta, las rutas 2030, programadas para conectar los sectores tradicionales del archipiélago con la ciencia. Ya se han llevado a cabo en Gáldar, en Gran Canaria, en La Frontera, en la isla del Hierro, en Tinajo, en la isla de Lanzarote, en El Paso, en la isla de La Palma y en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Ahora pues lo hacen, como bien escuchábamos, en Tazacorte. Vamos con el alto en el camino y ahora regresamos. Les recordamos, no obstante, que estamos en la 10 Capital Radio y en la sintonía de Capital Radio en la isla de Gran Canaria, simultaneando este tiempo de magazine en tono informativo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.
El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Cada día, de lunes a viernes, de 7:30 a 10 de la mañana, ofrecemos en simultáneo para las dos provincias canarias, El Remate, con la actualidad de Canarias. Aquí, en Capital Radio. Muy buenos días, Canarias. El Remate, con Miguel Ángel González Suárez. Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas. Pero ninguna tanto como ustedes. Ustedes, no vosotros. El ustedes marca la línea de quiénes somos. Ustedes. Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes. La isla de mi vida, Cabildo de Gran Canaria. Y ya está a la venta el último libro de Pedro Riba, Política versus Políticos. Reflexiones y apuntes para estar al día sobre temas relacionados con la política y sus líderes. George Orwell decía que la política es el arte de mentir deliberadamente. Políticos sin valores, faltan líderes con corazón y honestidad, sin afán para mandar, sin protagonismos, sin comprar a los medios, sin mentiras convincentes, con empatía, sin intereses particulares, sin remedios equivocados, políticos honrados, con fines sociales, honorables, que busquen la paz, que sepan cuál es su lugar, que sepan estar, que gobiernen con cabeza, que busquen la paz y la equidad, que sirvan al pueblo con firmeza y se hagan notar cuando se les necesita. En definitiva, que gobiernen y cuiden al pueblo. Porque nunca aprendemos. Por si te sirve para estar al día. Y a pesar de todo, no cambiamos, de Pedro Riba, en Amazon. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad. Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo. Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla. Así la quiero yo. Una bandera. Una sola voz. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. Seguimos en esta primera hora del simultáneo que realizamos diariamente de lunes a viernes a partir de las 11:05 de la mañana en Canarias, aquí en la 10 Capital Radio y en Capital Radio en Gran Canaria. Les estábamos hablando en el principio de la visita de Su Santidad el Papa a España, en este caso el jueves a Canarias. Luego hablaremos en la segunda hora de los dispositivos preparados para la visita de Su Santidad a la isla de Gran Canaria y más concretamente a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque en forma escalonada han sido presentadas, recuerden, en primer lugar por la delegación del gobierno, el gobierno de Canarias también en colaboración con la delegación del gobierno, evidentemente con las fuerzas de orden público y demás. También lo ha hecho el Cabildo de la isla de Gran Canaria en conjunción también con el obispado de la provincia de Las Palmas, como ya lo hiciera también la presidenta del Cabildo de Tenerife para la visita el viernes a la isla de Tenerife del Papa León XIV, con también el obispado nivariense
de la diócesis nivariense y que, bueno, pues es necesario. Y máxime después de lo que estamos viendo, ¿no? Porque se han concentrado en Madrid en momentos determinados más de 1.200.000 personas y muchísimas más que al parecer no se han podido contabilizar porque se cerró, se acotó una zona determinada para esta cuestión y claro, no se podían dejar pasar más de 1.200.000 personas al parecer porque los planes específicos iban en esa línea. No va a ser tanto ni en Tenerife ni en Gran Canaria, pero sí se puede concentrar muchísima gente. De ahí que hayan tenido la preocupación de pensar que en zonas determinadas y en momentos determinados o bien se cierran las vías o no hay clase o en fin, todas estas cositas que como decíamos se están, insisto, preparando para la visita. Luego en la segunda hora les hablaremos del dispositivo de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de otras cuestiones de la isla de Tenerife, quería hablarles también de algo o trasladarles algo de información también de las distintas acciones, como decíamos, de el gobierno de Canarias, la gestión aquí en el archipiélago canario. Concretamente el pasado sábado se presentaba en la isla de Tenerife, lo hacía la convocatoria la Consejería de Social del Gobierno de Canarias, la Consejería en este caso convocaba a los medios de comunicación para hacer precisamente la participación del Gobierno de Canarias, justamente para hablar de mayores. Por eso lo presidía en la presentación Verónica Meseguer, que es la directora general de mayores, que participaba en Santa Cruz de Tenerife junto con el alcalde en el segundo tardeo más 60 que se celebraba el pasado sábado entre las 17 y las 22 horas y lo hacía precisamente en la plaza de Residencia La Naga. Estuvo pues con los medios de comunicación también, como digo, el pasado viernes la directora general de mayores del Gobierno canario. Una iniciativa, como decíamos, que reunió a 500.000 de personas este pasado sábado en Santa Cruz de Tenerife, una iniciativa de la Dirección General de Mayores y participación activa del Ejecutivo Regional y que contaban pues con actuaciones musicales en directo, un DJ y también un cómico en este encuentro. Juventud, por otro lado, adjudicará 2 millones para la contratación de menores de 30 años con titulación superior. En la anterior convocatoria ya esta partida había facilitado precisamente esa contratación laboral de 61 jóvenes que han conseguido precisamente esa primera experiencia laboral en un total de 62 proyectos que en la actualidad se están ejecutando. Son entidades que tienen de plazo, las entidades que quieran participar, hasta el 25 de junio para solicitar las subvenciones a través de la sede electrónica de esta convocatoria, concretamente para grandes titulados, para contratar a grandes titulados. Y esta mañana también se presentaba en la sala de prensa de la Consejería en Santa Cruz de Tenerife, lo hacía la consejera Candelaria Delgado, la jornada hacia una cultura de buen trato. La directora general de Mayores y Participación Activa, junto con también el presidente del Colegio Oficial del Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, y en este caso es una mujer, Maitana Cabrera Pinto, y que presentaban el contenido de la jornada hacia una cultura del buen trato. Esto con respecto a esta actividad de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. En educación les cuento con rapidez que las escuelas rurales del archipiélago canario reivindican su papel como motor educativo y social en las islas, en el archipiélago, y es el tercer encuentro regional de escuelas rurales que reúne en Gran Canaria docentes, equipos directivos, inspección educativa y alumnado universitario para poner en valor el papel de la educación en su entorno. Cuenta Canarias con 121 escuelas unitarias que escolarizan a más de 2.300 estudiantes en localidades poco pobladas de las islas. De ello hablaba David Grego. Desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte seguimos con la apuesta decidida por la escuela rural, por su mantenimiento y su fortalecimiento durante estos 3 últimos años. Esta ya es la tercera edición que realizamos de este encuentro, en el que buscamos un espacio en el que podamos compartir experiencias, aprender cosas nuevas y sobre todo formar a nuestros docentes. Como cada año, invitamos a docentes de escuelas rurales de otras comunidades autónomas y esta vez ha sido Andalucía la comunidad que ha querido acompañarnos para mostrarnos su forma de trabajar y así
así poder crear sinergias que nos permitan mejorar nuestras escuelas unitarias. David Grego es, como les decía, director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios del Gobierno de Canarias, que estuvo acompañado por el inspector general Marcos Rodríguez y que desarrollaban esta jornada para las escuelas rurales canarias, que reivindica su papel como motor educativo y social en el archipiélago la pasada semana. Y la lucha canaria estrecha, mejor dicho, lazos con Gambia para impulsar intercambios deportivos y culturales. La directora general de Deportes del Gobierno de Canarias, que es Lorena Hernández, y el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, mantuvieron el martes pasado una reunión precisamente con la embajadora itinerante de la República de Gambia, Sonja Arup, para avanzar en esa línea de colaboración destinada a estrechar esos vínculos entre la lucha canaria y la lucha tradicional de Gambia. También, y por otro lado, ya que seguimos hablando de deportes, la lucha canaria y el balonmano reunieron el fin de semana cerca de 300 jóvenes en los campamentos de Canarias de edad escolar, en Puerto de la Cruz concretamente, y en Arrecife, que acogieron, mejor dicho, las finales autonómicas de 2 nuevas disciplinas del calendario escolar, con participación de deportistas de todo el archipiélago canario. Bueno, pues lo pasaron bien, seguramente. La Consejería también de Educación organiza en Agaete, comunicaba hace unos días, el segundo encuentro de la Red de Museos Escolares de Canarias en el IES Agaete Pepe Damaso, que es como se denomina el Instituto de Enseñanza Secundaria de la Villa de Agaete, y que acogió el pasado jueves ese encuentro en la Red de Museos Escolares de Canarias. Patrimonízate, organizado por, como digo, la Consejería de Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez. Bueno, pues ya ha celebrado este encuentro. Decir, por otro lado, que Canarias es la primera comunidad autónoma en monitorizar esos centros educativos para actuar ante las altas temperaturas. El viceconsejero de Educación, Formación Profesional, José Manuel Cabrera, junto con el director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos, Iván G. Garro, y la jefa del proyecto por parte de GESPLAN, Silvia Guajardo, presentaron el viernes pasado Clima Escolar Canarias, una iniciativa incluida en el plan de adaptación a las altas temperaturas que ya ha permitido instalar sensores de medición en 120 escolares del archipiélago canario. Es un proyecto impulsado por el área que dirige Poli Suárez y que es de carácter piloto. Es un trabajo, una acción piloto y única en las comunidades autónomas de España, es la única Canarias, y que va a llevar a centros públicos de todos los municipios de Canarias en distintas altitudes. Estos sensores permiten analizar en tiempo real el impacto de las altas temperaturas y estudiar también tanto su resiliencia climática como sus condiciones de diseño y habitabilidad. Escuchamos a Silvia Guajardo. Fruto de las necesidades que hemos visto con el cambio climático, se hacía necesario crear una herramienta que nos sirviera para conocer los datos. Si no conocemos la información, no podemos actuar sobre ella. De ahí nace Clima Escolar Canarias. Es una plataforma en la que se recopilan datos térmicos de humedad y de CO2, así como se levantan modelos de 3D de todos los 120 centros que conforman el proyecto. Gracias a toda esta información podemos tomar decisiones de cómo actuar, tanto a corto plazo como a largo. Podemos tomar medidas en la edificación, en la renaturalización. Ya saben ustedes que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, sigue invitando a los centros, a los municipios, para que instalen zonas de sombras en los centros escolares, donde, bueno, pues prácticamente han desaparecido todos los árboles. Ahora están corre por incluso orden de la propia Unión Europea en replantar, ¿no? Ahora estamos más preocupados por replantar, y mientras pasaron décadas anteriores que avenidas enteras fueron arrasadas arbóreamente de plantas para colocar aceras, para colocar adoquines o para colocar simple y llanamente estatuas. Y ahora, bueno, pues nos vemos en la que nos vemos. Está bien esta iniciativa del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, que se pongan sombras, que sobre esas zonas de sombra cubiertas, en este caso para dar sombras a los alumnos, que si hay mucho calor, si hay 40 o 50 grados, evidentemente la sombra no soluciona nada. Hay que irse a zonas cubiertas y donde no haya tanto calor,
y tonificarse en ella. Escuchábamos a Silvia Guajardo para hablar de esos sensores térmicos ubicados en estos centros del archipiélago canario, y escuchamos a Iván G. Garro, también del Gobierno de Canarias. Y lo que pretende es controlar la temperatura, la humedad y el CO2 de los centros educativos, con el objetivo de tomar decisiones de una manera pues mucho más precisa y además de manera representativa. Se han instalado en 120 centros educativos de todas las islas, de las 8 islas y de los 88 municipios. Esta es una de las medidas que se incluye en el plan de adaptación de los centros educativos a las altas temperaturas y es la única medida. Pues medidas que se aplican solo en esta comunidad autónoma de Canarias. Y José Manuel Cabrera, ¿qué dice? Hoy presentamos un proyecto Clima Escolar Canarias, fundamental para la Consejería de Educación, que nos va a permitir conocer en tiempo real las temperaturas y las circunstancias particulares de la gran parte de los centros educativos de Canarias. Un proyecto que a través de sensores permite conocer... José Manuel Cabrera es el viceconsejero de Educación de aquí de las Islas Canarias. Y una última cuestión con respecto a educación. Un proyecto, un timple en mi cole, celebra su fin de curso con un multitudinario pasacalles en la calle Mayor de Triana, en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. El alumnado de 10 centros educativos recorrió la principal vía del barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, junto al barrio de Vegueta, con la parranda de mayores de vecindario, como cierre de un proyecto piloto que ha impulsado el aprendizaje en torno al instrumento más representativo de la música popular del archipiélago canario. Pues hoy lo que está pasando es una celebración en torno a la música, en torno al timple, en torno a nuestro patrimonio y en torno a este proyecto piloto que este año hemos tenido la posibilidad de desarrollar en 10 centros de la isla de Gran Canaria, y con toda la ilusión del mundo, pues pretendiendo que esto pues cada vez sea extensible a más centros y a todo el archipiélago. Hoy vamos a asistir a la concurrencia de casi 300 niños de coles públicos, la mayoría de ellos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que se encuentran hoy por primera vez unos a otros para hacer música juntos. Bueno, pues el de timplista Germán López, sí, Germán López, que estuvo en ese evento, y de ello hablaba también el consejero Poli Suárez. Nos encontramos hoy clausurando el proyecto Un Timple en mi cole. Un proyecto, como decía, que nace de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Hoy clausurándolo con más de 250 alumnas y alumnas. También con el personal docente que una vez más se implica en llevar a cabo estos proyectos que unen tradición, historia y educación, que tienen que ir de la mano para proteger, para difundir nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra historia. Agradecer también a las familias que una vez más se implican en poder participar de uno de los grandes proyectos que hemos puesto en marcha en la Consejería de Educación, reconocido también a nivel nacional con ese... Poli Suárez, hablando de un timple en mi cole. De sanidad les comento algunas cositas, por ejemplo que el servicio de anatomía patológica del Hospital Molina Orosa, está en la isla de Lanzarote, incrementa su actividad más de un 23%. Los profesionales de los laboratorios del servicio analizaron en 2025 más de 51.500 estudios diagnósticos de muestras exactamente tomadas a pacientes, entre biopsias, citologías, estudios intraoperatorios y autopsias también de carácter clínico. Y la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria dio la bienvenida a 44 residentes en medicina y en enfermería familiar comunitaria. Se trata de 34 médicos internos residentes y 10 nuevas enfermeras internas residentes que iniciaron su proceso formativo especializado en atención familiar y comunitaria. Canarias fue la primera comunidad autónoma en España en ocupar la totalidad de las plazas ofertadas de formación sanitaria especializada. La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria cuenta con una unidad docente multiprofesional de atención familiar y comunitaria para formar a estos nuevos especialistas. También en sanidad indicamos que Atención Primaria de la isla de Gran Canaria también analiza el papel de profesionales sanitarios en el desarrollo de los cuidados paliativos. La directora general de programas asistenciales del Servicio Canario de la Salud es Antonia María Pérez, y participaba en la apertura de esta jornada
actividades desarrolladas, como decíamos, sobre cuidados paliativos en atención primaria, bajo el lema "Más allá de curar, el valor de cuidar", y que congregaba a más de 120 profesionales de centros de salud de toda la isla, en este caso, como les decía, la de Gran Canaria. Y la directora general del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud, Rita Tristancho, acompañada del director general del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, inauguraba la 5ª jornada insular de Seguridad del Paciente, un encuentro anual en el que participaron más de 200 profesionales de también la isla de Gran Canaria. La sanidad reorganiza la asistencia sanitaria en las dos principales islas del archipiélago, Tenerife y Gran Canaria, con motivo de la visita del Papa León XIV. Son 10 centros de salud de la isla de Gran Canaria y 14 de la isla de Tenerife los afectados precisamente por las restricciones de movilidad debido al recorrido y los eventos previstos durante la visita de su santidad. Mantienen su actividad priorizando la modalidad telefónica y se refuerza la atención urgente en los centros de salud afectados por el recorrido de la comitiva y los actos previstos. Las consultas de hospitales y sesiones de rehabilitación que requieren del transporte sanitario no urgente serán reprogramados. Se garantizan los traslados de pacientes que requieran tratamiento vital y las altas de carácter hospitalario, tanto en centros, como digo, de Tenerife el viernes como en Gran Canaria. Sanidad organiza también la asistencia sanitaria con motivo de esa visita del Papa, y de ello hablaba, que era lo que quería hacer sobre la asistencia sanitaria en Tenerife y Gran Canaria, el director del Servicio Canario de la Salud, es Adasat Goya. Centros de salud y hospitales de Gran Canaria y Tenerife próximos a las zonas donde se prevén restricciones de movilidad y elevada afluencia de personas durante las visitas del Papa a estas islas. En la atención primaria, los centros de salud mantienen su actividad, priorizando la modalidad telefónica, dadas las restricciones de movilidad existentes, por lo que cada centro avisará. Bueno, pues lo contado, lo que dije yo exactamente al respecto de este tema. Y también la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura dio la bienvenida a 7 residentes de medicina y de enfermería. Caen como agua de mayo, como se suele decir, aunque estemos en junio, ¿no? El Servicio Canario de la Salud invita a donar sangre antes de la visita del Papa León XIV. Esta semana se están activando diferentes campañas de sangre para facilitar la donación entre el conjunto de la población, y una convocatoria que estaba prevista para... ¿Cuándo? Vamos a leer por aquí, para hoy, 8 de junio, sí. A las 9:15 de la mañana, el presidente Clavijo visitó el nuevo hospital de día de oncología del Hospital Negrín en la isla de Gran Canaria. Es lo que queríamos contar de este ámbito, exactamente del de la sanidad, y nos vamos con el del sector primario también con rapidez, antes de irnos al Cabildo de la isla de Tenerife, porque Agricultura le traslada a la Inspección de Trabajo las particularidades del campo canario en la aplicación de la nueva normativa laboral. El viceconsejero del sector primario de Canarias y jefe provincial de la Inspección de Trabajo mantuvieron una reunión en la que se abordaba esa dificultad de cumplimiento de determinadas diligencias de carácter estructural por cuestiones ajenas a los productores y a las productoras del sector primario en el archipiélago canario. Picochó, marcial, tinto y flor de chasna, blanco naturalmente dulce, mejores vinos de Canarias 2026. Son elaboraciones de la Sociedad de Viticultores de la Comarca de Güímar, denominación de origen Islas Canarias, y la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, también en la isla de Tenerife, que comparten la máxima distinción del Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 26 del Gobierno de Canarias, que ha otorgado un total de 71 premios entre distinciones y medallas. Las hay también de otras zonas del archipiélago canario, pero queríamos citar esos primeros premiados. Narváez Quintero hacía referencia a esos premios de Agrocanaria, a los vinos. He hecho el fallo del jurado de este concurso de Agrocanarias 2026, en este caso de los vinos, que quiero destacar, primero, que más de 251 muestras de más de 68 bodegas de Canarias se han presentado de todas las islas. Esto significa un porcentaje más alto que el año anterior, y con un año que hay que decir que fue malo en kilos de uva,
Hay más producción, a pesar de que fue un año malo, decía el consejero del sector primario del Gobierno de Canarias. Hay mucho vino aquí en Canarias. Y Canarias, que comparte con la comunidad de comedores el reconocimiento del Ministerio que le ha entregado el Ministerio, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, organiza el Valor de Cultivar, Alimentar y Educando, un acto en el que se hace entrega a la comunidad vinculada en la iniciativa de la réplica del premio Estrategia NAOS y que busca poner en valor también el modelo de alimentación ecológica que ha llevado a los centros escolares de Canarias desde hace ya algunos años. Begoña Fariña, al respecto del galardón. Desde hace ya varios años, ya no me acuerdo cuántos años, desde que nos presentaron el proyecto, a mí en concreto me pareció un proyecto maravilloso. Lo tengo que decir públicamente, es un proyecto que aúna tantas cosas, no solo la parte educativa, evidentemente, estamos educando y transformando para que... Begoña Fariña, como decíamos, y José Carlos Cabrera Quintero, sobre este reconocimiento también. Llevo desde el principio en este proyecto que al principio fue muy ilusionante y que lo sigue siendo. Para mí fue una apuesta de vida, digamos, porque yo en un principio pues no me dedicaba al 100% a la agricultura y hoy en día pues sí, es mi medio de vida y ha sido pues en mucha parte gracias al programa de Ecocomedor. Bueno, José Carlos Cabrera también ahí, como decíamos, en este programa de Ecocomedores. Y el reconocimiento lo también comentaba el consejero. Hoy hacemos traslado, por decirlo de una manera, o entrega del reconocimiento a los verdaderos protagonistas de este premio que recibió. Quiso acercarse y ese reconocimiento que ha recibido el archipiélago canario trasladarlo a todos estos. Compartido, por tanto, con los agentes de Ecocomedores el reconocimiento concedido por el Ministerio del Gobierno de España. Les hablo de turismo porque hubieron unas declaraciones de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias después de que se conociera que la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, pidió prudencia a la hora de valorar el descenso de un 8% registrado en las reservas turísticas para el verano y señalaba la necesidad de comprobar en los próximos meses si se trata precisamente de una tendencia coyuntural o de un comportamiento que se mantendrá a lo largo del tiempo. Explicaba que esta caída responde en parte a la situación que atraviesan los mercados de carácter internacional, entre ellos los factores que influyen, destacó el conflicto derivado de la guerra de Irán, así como el contexto macroeconómico que viven los mercados emisores, fundamentalmente para Canarias, especialmente Alemania y Reino Unido. Un poco llama pues a la prudencia la consejera. Y principalmente de Alemania está haciendo retroceder las reservas, principalmente en el segundo mercado de importancia, que es Alemania, donde es su cuarto año consecutivo en recesión económica y los anuncios que ha hecho el canciller Merz con respecto a los recortes en todo lo que tiene que ver con las políticas asistenciales, pues ha hecho mella principalmente la confianza de esos clientes hacia viajar durante este mes. Además tenemos que tener en cuenta... Bueno, pues hay que esperar, como decía la consejera de Turismo de Canarias. Nada, hasta aquí llegamos en esta primera hora. Finalizamos el simultáneo con la 10 Capital Radio de la isla de Tenerife. Seguimos ahora con la programación, con este espacio Archipiélago Directo en Capital Radio en Gran Canaria. Y para los oyentes de Tenerife, este martes nos encontramos de nuevo, Dios mediante, a partir de las 11:05. Gracias. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.